Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar un aparato electrónico que les puede servir en su casa para mayor practicidad. Y esto es un interruptor inteligente con el que ustedes pueden apagar o encender la luz con su celular desde donde se encuentren. Y pues también es un aparato que no tiene botones, ya todo es touch. Así que acompáñame a ver el video. Así es amigos, pues aquí tenemos el interruptor, es de la marca Joyce, ahí pueden verlo en pantalla. Vamos a abrirlo para ver lo que nos trae en caja. Y aquí está amigos, el aparato pues según leyendo el instructivo está hecho de cristal, la parte en donde se apaga o se enciende el interruptor. Esto es totalmente touch, no trae botones, es por eso es puro cristal. En la parte de atrás van a ver 3 tornillitos. La N que ven aquí significa neutro, o sea que es la tierra. L1 es línea 1 y L es línea. Entonces aquí en estos 2 tornillos es donde ustedes van a conectar los cables que van a usar para su interruptor. Y si manejan en la tierra, también van a conectar la tierra en este tornillo donde está la N. Como pueden ver ahorita el interruptor pues no se puede conectar en la chalupa. Lo voy a desarmar para que vean ustedes cómo vamos a hacer la instalación. Pues bueno, metimos el desarmador en la parte de abajo. Esto nos levantó la tapa y pues podemos ver las 2 piezas. Esta pieza es la que vamos a conectar con la chalupa de nuestra casa. Pero antes obviamente vamos a conectar los cables y después la vamos a sujetar a la chalupa. Ya enchufada la chalupa, ya nada más vamos a agregar nuestra tapa para cerrarla y empezar a usarla. Entonces vamos a hacer la conexión en nuestra pared. Pues aquí tenemos nuestro apagador, que es de un solo botón. Si ustedes se dan cuenta, apago, enciendo. Este apagador lo tengo conectado con mi garage y con mi patio, o sea que tengo 2 lámparas en un solo apagador. Ahora, algo que les quiero recomendar es que este aparato no lo pueden conectar en un apagador, por ejemplo como el de la imagen, que tiene un apagador y un contacto, o esta otra imagen que tiene 2 contactos. Obviamente porque este aparato pues nada más sirve para encender y apagar luces, no trae ningún otro espacio arriba o abajo para conectar algún aparato electrónico. Claro que si tienen un contacto como este, que te hará un apagador y su contacto, y ya no les va a servir el contacto, solamente quieren usar el apagador, pues sí lo pueden utilizar, pero pues obviamente van a sacrificar un contacto. Entonces lo recomendable es que lo utilicen así como yo. Pues nada más tengo este apagador solito, sin ningún contacto, y voy a poner mi aparato en vez de ese acá para que apague mis luces. Entonces esa es la primera recomendación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desarmar nuestro apagador. Amigos, estos tornillos pues son importantes que los guardemos para que los podamos utilizar con el apagador nuevo. El apagador nuevo pues trae unos tornillitos también, son estos, pero pues no sabemos si le va a quedar a la chalupa. La chalupa es la cajita que está dentro, esta, o no. Entonces si ya tenemos estos tornillos instalados con este apagador, los volvamos a usar. Bien amigos, pues ahora lo que vamos a hacer es desconectar los 2 cables. Sabemos que nada más tiene 2 cables porque es un apagador. Si tuviera un contacto tuviera otros 2 cables. Entonces aquí nada más son estos 2 cablecitos. Va a ser algo muy fácil. Lo vamos a quitar con nuestro desarmador. Vamos a tratar de ver aquí. Aquí si pueden ver ustedes dice L, significa que es línea. Y aquí dice 1, o sea, línea 1. Si se dan cuenta, en nuestro apagador nuevo, en la parte de atrás viene la L. Entonces el cable que venía conectado en L lo vamos a conectar acá. Y en L1, el cable que venía en nuestro otro contacto en L1. Es algo muy fácil, la verdad. Pues bueno amigos, algo que quiero aclararles es que si se dan cuenta, esta instalación es de una casa vieja. Entonces nada más nos trae 2 líneas. No viene lo que es tierra, por lo tanto no va a ser posible conectar el aparato si no tenemos la N, que es neutro, que es hacia tierra. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Lo que podemos hacer es meter un tornillo aquí en la chalupa y el cable que va en neutro, después de atornillarlo aquí, lo vamos a atornillar con el tornillo que va en la chalupa. Esto es si tenemos buena tierra en la chalupa. Si no tenemos buena tierra, tenemos que buscar o irnos en la línea de cables para ver dónde está nuestra tierra en nuestra casa. En este caso, en esta casa, yo voy a utilizar este cable
que va conectado con una estructura de metal que va hacia el piso. Este cable va a quedar en este caso aquí al lado. Ya después lo voy a cubrir con una canaleta para que no se vea y también lo voy a pintar. Pero vuelvo a repetir, como esta es una casa vieja, pues no viene todavía su cable hacia tierra. Y como el aparato lo pide neutro, tenemos que usarlo. Para las casas nuevas pues ya traen, aparte de estos dos cables, trae otro extra que es el tierra y es el que iría en neutro. Bien amigos, pues lo que vamos a hacer primero es quitar la tapa de nuestro apagador. Lo podemos intentar de abajo o de arriba. En este caso vamos a intentarlo de abajo. Abre muy fácil. Ya tenemos nuestro sistema y nuestra tapa. Este es el que vamos a utilizar en este momento para conectar los cables. Como ya tengo aquí a la mano mi cable de tierra o neutro, que es este, es por el que voy a comenzar. Entonces lo vamos a conectar en donde dice N. Pues ya quedó conectado nuestro cable de N que va a tierra. Les repito, este cable está conectado a una estructura de metal que está aquí a la derecha de la pared. Entonces por eso es que va a quedar aquí de manera visible por el momento. Ahora vamos a conectar los cables de corriente. Van a ver un bajón de luz porque pues ahorita está conectado los cables y está conectada la luz del garage. Entonces los voy a desconectar y van a ver el bajón, pero pues vamos a hacer la conexión así a oscuras para que ustedes puedan ver cómo va a quedar correctamente. Muy bien amigos, pues ahora vamos a proceder a conectar los dos cables. Vamos a conectar este cable en la primera línea. Es probablemente que cuando lo conectemos ya el apagador vaya a encender alguna lucecita, pero aún así tenemos que conectar el otro cable. Recuerden que los dos tenemos de corriente. ¿Okay? Ahí ven, ya encendió una luz. Vamos a atornillar de una vez el cable con suficiente fuerza y vamos con el otro cable en línea 1. Bien amigos, pues ahora es momento de colocar nuestro aparato en la chalupa. Tenemos que colocarlo de la forma que no se vayan a aplastar los cables y que quede bien ajustada en su lugar la chalupa. Amigos, pues ya después de haber atornillado vamos a colocar nuestra carcasa de vidrio. Listo, ahí quedó muy bien. Obviamente este cable pues no se ve nada bien por acá, ¿verdad? Pero pues ya les dije, lo vamos a ocultar para que se vea mejor. El apagador ya está puesto, ya podemos apagar y encender. Acá apagamos, encendemos. Bien amigos, ya instalado el aparato, vamos a presionar el botón durante 20 segundos aproximadamente para que empiece a parpadear de manera rápida. Ahí está, ven ustedes, está parpadeando de manera muy rápida. Bien amigos, entonces nos vamos a ir a nuestra aplicación que es Tuya Smart. Vamos a irnos en la parte superior derecha para agregar dispositivo nuevo. Nos vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice otros y otros. Aquí nos va a pedir dice verifique que el indicador parpadee rápidamente. Está parpadeando rápidamente. Le damos siguiente y nos va a pedir nuestra contraseña de internet. Entonces lo vamos a ingresar para poder configurar el sistema. Automáticamente el sistema va a empezar a buscar el dispositivo. Nos da 2 minutos para que lo localice, así que vamos a esperar. Amigos, cuando ya el sistema haya detectado el interruptor, aparecerá así: se agregó con éxito. Dice salón, dormitorio principal, dormitorio secundario, comedor, cocina, sala de estudio. Entonces aquí vamos a configurar cómo se va a llamar. En este caso le vamos a poner apagador garage, guardar y arriba finalizado. Pues ya ven amigos, entonces ya aquí aparece en nuestros dispositivos, aparece el apagador de garage, aparecen nuestras cámaras, las dos. Si quiero apagar o encender, vean qué fácil, a distancia, apago, enciendo.
eso lo puedo hacer desde donde yo me encuentre, desde otro estado, de otro país, desde el otro lado del mundo, donde ustedes quieran. Puedo apagar y encender el garage. Amigos, otra aplicación que tiene este apagador muy interesante es que al entrar en su configuración, ustedes pueden configurarlo para que se encienda a cierta hora del día, en cierto día, y se apague igual. Por ejemplo, chequen aquí, yo lo configuré que se va a encender a las 7:40 de la noche todos los días y se va a apagar a las 7:42 todos los días. Ahorita son las 7:39, vamos a esperar aproximadamente un minuto para ver si se enciende el sistema, para que vean la verdad y qué eficiente puede ser tener algo así en nuestra casa. Listo amigos, se encendió solito a las 7:40. Yo lo programé a las 7:40 obviamente para el encendido y a las 7:42 su apagado. Ahora vamos a esperar que se apague. Estoy poniendo aquí el celular para que ustedes vean que no lo estoy tocando el apagador, ni estoy con el celular encendiendo o apagando. 7:40 se encendió solito. Vamos a esperar un minuto más para que se apague a las 7:42. La verdad, esta función es muy interesante. ¿Para qué pueden utilizar esta función? Si ustedes salen de casa o de viaje, entonces pueden programar su apagado y encendido para que solitos haga la iluminación de su hogar. Es importante que tengamos nuestras luces encendidas cuando no estemos. Claro, lo pueden hacer a distancia, pueden conectarse a las 7 y activarlo manualmente desde donde estén, pero pues para evitar eso y porque pues también se nos olvida cuando estamos en algunas otras actividades, nos pasa la hora y se nos olvida. Entonces, programado seguramente se va a encender y se va a apagar a la hora que ustedes quieran. Entonces vamos a esperar ahorita el apagado. Yo creo que ya pasó más de 1 minuto y medio. Son 2 minutos de diferencia entre el encendido y el apagado, como lo configuré ahorita. Vamos a esperar el apagado. Y listo amigos, se apaga automáticamente solo. ¿No les parece que es una maravilla este sistema? Con esto terminamos nuestro tutorial amigos. Encendemos. Les agradezco de verdad su atención. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencias, háganlo saber en la parte de abajo de este video. Y por favor no se olviden de suscribirse, de compartir, de darle like y dejar sus comentarios. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Amigos, si ustedes gustan para que no quede así visible este cable, lo que pueden hacer es conseguir una canaleta de las que traen cinta adherible en la parte de atrás para ponérselo por debajo y ponerle la tapita y se tapa. Listo amigos, esto le da una mejor imagen. Como les comentaba, como es una casa viejita, pues le tuvimos que buscar una tierra para que pudiera hacer contacto nuestro apagador. Las casas nuevas pues ya traen tierra, así que ya no va a ser necesario hacer esto, simplemente con el cable que incluso ya viene oculto. Así que con esto terminamos amigos. Aquí pues yo todavía le voy a dar una pintadita para que se borre esta rezanada.